chicos de Colegio Líder. Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de semántica. ¿Qué es la semántica? Definición nos dice: es una disciplina de la lingüística, ¿no es cierto?, conforma parte de ella, que estudia el significado de las palabras. Ahora, es muy sencillo, pero recordemos que el significado de las palabras no se limita solamente al significado que vamos a encontrar en el diccionario o hay un único significado. Recordemos que a través del tiempo los significados han ido cambiando, hay palabras que se han adaptado a varios significados, ¿no es cierto?, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. Entonces, todos estos significados lo va a estudiar la semántica. Estos pequeños significados se llaman semas. Muy bien, por ejemplo, si yo digo gato, ¿no es cierto?, voy a decir felino doméstico. Felino es un sema, porque es un significado. Doméstico es otro sema, otro significado. Ronronea. Ronronea es otro sema, otro significado. Entonces, cada uno de esos significados que tiene una palabra se llama semas. Recordemos que la semiología estudia los signos. La semántica va a estudiar el signo lingüístico, es decir, la palabra. Y eso es lo que vamos a ver, la palabra y sus significados dentro del tema de semántica. Por ejemplo, tengo la palabra luna. Luna puede significar el satélite que sale en las noches, o tenemos que también significa vidrio, ¿no es cierto? Muy bien. Luna de miel. Aquí luna está en una frase, ¿no es cierto?, en una locución. Ahora, no es el mismo significado que nosotros encontramos en la palabra luna solo, sino ¿qué significa luna de miel? Significa una temporada postmatrimonial, ¿no es cierto? Después del matrimonio, pues se realiza este evento. Muy bien, luego, yo lo voy a colocar en una oración. Está en la luna. Dependiendo del contexto, yo también puedo decir, no sé, está en la luna, José está en la luna, y estoy en el salón haciendo el trabajo. ¿Qué significa? Que está distraído, ¿no es cierto? Entonces, depende del contexto, depende de la situación, los significados varían, ¿no es cierto? No significa lo mismo que nosotros vemos aquí, los significados oficiales que podemos encontrar nosotros en el diccionario, sino que dependiendo de lo que está rodeando la palabra luna, entonces vamos a ver que tienen otros significados. Y eso es lo que va a estudiar la semántica. Muy bien. El sentido de la palabra. Antes de ver los sentidos de la palabra, tenemos que tener muy en claro qué es un contexto y qué es una situación. Contexto nos dice, es un entorno lingüístico. Eso quiere decir que depende de la oración. Depende de la oración. ¿Dónde está la palabra? ¿En qué tipo de oración está la palabra? Por ejemplo, voy a utilizar la palabra desolada. Yo tengo aquí la oración. Está desolada por la muerte de su padre. ¿A qué indica la palabra desolada aquí? Está triste, ¿no es cierto? Otra oración. La ciudad fue desolada por el terremoto. ¿La ciudad está triste por el terremoto? No. ¿A qué se refiere? A que quedó destruida, ¿no es cierto?, por el terremoto. Entonces, dependiendo de la oración, la palabra desolada va a tener un significado. Eso es lo que viene a ser el contexto. Ahora, en la situación. La situación es un entorno extralingüístico, no es lingüístico. ¿Por qué? Depende del lugar donde yo esté diciendo esta oración. Por ejemplo, la operación fue un éxito. Si yo digo esto de aquí, en un hospital, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A que mi suma salió bien? No. ¿A qué? A que la cirugía salió bien. Si yo digo, la operación fue un éxito en una entidad bancaria, ¿no es cierto?, nos dicen una empresa, ¿a qué se está refiriendo? A que la negociación fue un éxito, ¿no es cierto? Si yo digo, la operación fue un éxito y terminé de escribir en la pizarra, que mi problema de matemáticas salió bien. Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la situación, va a tener un significado. Esa es la diferencia entre contexto y situación. Muy bien, estos dos van a estar dentro de los sentidos de significado, que son el sentido denotativo, denotado, o el sentido connotativo, el sentido connotado. Muy bien, me dice, el sentido denotado es el significado real. ¿Qué quiere decir? El significado que yo encuentro en el diccionario. Mientras que el significado connotativo es aquel que es figurado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que interpretar.
el sentido denotado es objetivo porque simplemente va a describir. El sentido connotado es subjetivo porque depende de la manera en cómo yo lo diga, depende de la situación, depende del contexto. El sentido denotado se da más que nada en los ámbitos académicos y científicos, mientras que el sentido connotado se utiliza para la literatura y para la jerga. Por ejemplo, vamos a utilizar la misma palabra en dos oraciones diferentes y vamos a ver el sentido denotado y connotado. El sentido denotado dice: el tigre es un animal cazador. El diccionario, ¿qué nos dice que es el tigre? Un animal, un felino, ¿no es cierto?, que obviamente caza a sus presas. Muy bien, pero voy a llevarle un sentido connotado. José es un tigre en álgebra. ¿Qué? ¿José se transforma en un tigre? No, ¿a qué se refiere? Que José es muy bueno en álgebra. Aquí, tigre está teniendo otro significado, de que es muy bueno, que es capaz. Ahora, utilizo la palabra naranja. Ella solo desayunó media naranja. ¿Puedo desayunar media naranja? Sí, es una fruta que se come. Esa es su media naranja. ¿Qué? ¿Los dos tienen forma de naranja y se partieron en dos? No, sino que es su pareja ideal, ¿no es cierto? Que los dos se encajan bien. Ahora, aguja. Pásame la aguja para tejer, coser, ¿no es cierto?, mi blusa. Para eso se utilizan las agujas. Y ahora veamos aquí. No puedo invitarte al cine porque estoy aguja. ¿Qué? ¿Tiene forma de aguja? ¿Está hecho de agujas? No. ¿A qué se refiere? A que no tiene dinero. Entonces, eso es el sentido denotado, algo real, ¿no es cierto? El significado como lo encuentro yo en el diccionario. Mientras que el sentido connotado yo tengo que interpretarlo. Vimos estas situaciones, ¿no es cierto?, que tenían un significado diferente. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando vea yo sentidos, ¿no es cierto?, del significado. Sentido connotado y sentido denotativo. Muy bien, chicos, ahora continuamos con lo que vienen a ser los estudios de la lengua. Los estudios de la lengua se dan en dos aspectos: la sincronía y la diacronía. Ahora, sincronía, ¿qué significa cronos? Significa tiempo, sin tiempo. Lo que va a estudiar la sincronía es la lengua en un momento determinado, nos dicen, ¿no es cierto?, de la historia. Es decir, yo voy a estudiar, por ejemplo, el significado de una palabra en este instante, o el significado de una palabra hace 5 días. Pero es en un momento determinado que se tiene que estudiar. La relación de significados y oraciones en los diferentes campos semánticos. Es decir, lo que vimos hace un momento. Un significado depende, ¿no es cierto?, de lo que le está rodeando. Por ejemplo, se vistió de negro para el funeral. Yo en ese momento voy a estudiar lo que viene a ser el color negro según esta oración. Significa luto, ¿no es cierto? Y ahora, llegó a la premiación con un traje negro. ¿Aquí tiene el mismo significado lo que es el color negro? No, aquí significa elegancia. Entonces, en un momento determinado, yo tengo que estudiar ese significado y eso es lo que viene a estudiar la sincronía, ¿no es cierto? Los significados en un momento. Ahora, diacronía. Dia significa a través y cronía, tiempo, a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la diacronía estudia los fenómenos lingüísticos a través de la evolución de la historia, a través del tiempo. Lo que ha pasado anteriormente, ¿no es cierto? La evolución del significado y del significante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, del significado, pluma. A través del tiempo, la palabra pluma, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿qué significaba? Simplemente la cubierta de las aves, ¿no es cierto? Pero ya ha evolucionado, ha pasado el tiempo y la palabra pluma también significa bolígrafo. Oye, préstame tu pluma. No es que tú tengas plumas en el cuerpo y te las vas a arrancar o le vas a arrancar a tu gallina. No. ¿Qué te está pidiendo? Un bolígrafo, ¿no es cierto? Entonces, a través del tiempo, vemos que el significado de la palabra pluma ha cambiado. Ahora, hermosa. Esto es en el significante. Lo que vimos de pluma es significado. Los significados cambiaron a través del tiempo. Y ahora vamos a ver lo que es significante. Significante significa cómo está escrita la palabra. La palabra hermosa. A través del tiempo, ¿cómo ha cambiado? En el latín, hermosa significa formosa. Así se escribía en el latín. Recordemos que del latín vulgar salen las famosas lenguas romances. Y entre las lenguas romances está el castellano. El castellano primitivo, ese castellano que estaba en formación. Hasta, ¿no es cierto?, hasta el Renacimiento, hasta cierta parte del Barroco, el castellano seguía evolucionando con la primera gramática, ¿no es cierto?, de Antonio de Nebrija. Bueno, seguía totalmente puliéndose lo que era el idioma castellano. Muy bien.
Entonces, se estaba puliendo y en ese proceso, pues de formosa cambia fermosa. Ha cambiado, ¿no es cierto? Y luego, con el tiempo, la F se cambia y se va a convertir en la H, va a ser muda. Y por eso ahí tenemos la palabra hermosa. Entonces, la diacronía se da en dos aspectos. En el cambio a través del tiempo del significado y también a través del tiempo del significante, cómo se va alterando la palabra. Por ejemplo, en latín, la palabra pauper ha cambiado, se ha pulido hasta la palabra pobre, que ahora nosotros tenemos. Eso es lo que viene a estudiar la diacronía. La sincronía estudia el significado de las palabras en un momento determinado de la historia. Es decir, en este momento vamos a estudiar, no sé, la palabra tortuga. Ah, es un animal, ¿no es cierto?, que tiene un caparazón y todo eso. Pero yo puedo decir, en otro momento determinado vamos a estudiar la palabra tortuga y qué otro significado puede tener. Jorge es una tortuga, significa que es lento, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estudia la sincronía, el significado en un momento determinado. En cambio, aquí vamos a ver un cambio a través de la historia. Siempre te va a señalar cómo ha cambiado. Antiguamente se decía de esta manera, ahora tiene este significado o se escribe de esta forma. Eso viene a estudiar la diacronía. Y esto es lo que forma pues parte de la lengua, cómo se está estudiando a través del tiempo. Muy bien, chicos, vamos a resolver ahora nuestros ejercicios sobre nuestro tema de semántica que hemos tenido el día de hoy. Veamos nuestros ejercicios de aplicación. En el ejercicio número 1 yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice, precisa la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones sobre la palabra. Dice, la palabra con existe, falso, no existe, porque no hay una definición de con. La 3, la palabra es una unidad que tiene significante y significado verdadero. Recordemos un poco de un tema pasado que fue el signo lingüístico, ¿no es cierto? Fue creo que el último tema que tuvimos en el primer bimestre, el signo lingüístico, que venía a ser la palabra, es la unión del significante, es decir, de la imagen acústica, con el significado que es la definición. La 5. El sentido es contenido propio de un texto verdadero. El sentido es, ¿no es cierto?, la significación que va a tener al final. La 7. La connotación se relaciona con la lengua, falso, se relaciona con el habla. Recordemos que lo connotado es lo que necesita una interpretación. La 9. La connotación se agrega al sentido original, verdadero. Puede ser como una de las definiciones. Aparte de tener el significado real, puedo también colocarlo como un significado figurativo. Muy bien, en el ejercicio número 2, igualmente yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Dice, plantea una palabra tabú para cada uno de los siguientes eufemismos. Los eufemismos es darle un mejor sonido a la palabra, es decir, que se pueda escuchar mejor, que suene mejor para los demás, mientras que algo tabú es algo oculto. Dice, minusválido. O sea, minusválido suena bien, pero ¿qué sonaría mal sobre esto? Sería pues la palabra discapacitado, ¿no? Como que no está en la capacidad de hacer algo, entonces suena mal. Luego tenemos empleada del hogar, suena bien, ¿no es cierto? Pero mal sonaría criada, suena como que despectivo. Madre política, suena bien, en vez de decir madrastra. Madrastra como que suena muy, muy maligno, ¿no? Por lo de los cuentos infantiles, la madrastra siempre mala. Dar a luz, parir. Parir casi siempre se lo dicen a los animales, ¿no? Dar a luz sería mejor. Ocuparse, clavarse, ¿no? Va a clavarse en eso, no, clavo que somos, no. Va a ocuparse de eso, sería lo correcto. Muy bien. La 3. Describe el significado de la expresión resaltada considerando el contexto o situación en la que se usa. Por ejemplo, dice, cuando pienso en ti me duele el corazón. Dime, ¿me estoy refiriendo de que cuando pienso en esa persona, no sé, me empieza a dar taquicardia o un paro cardíaco? No. ¿A qué se está refiriendo? A los sentimientos, ¿no? El corazón tiene que ver con esto, con los sentimientos. Este arquero tiene manos de mantequilla. ¿Sus manos están embalsamadas de mantequilla? No. Que no atrapa el balón, significa, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer con estos ejercicios. Hoy no ha salido el sol. Hoy no salió el sol, tan a oscuras estamos como la noche. No, significa ¿qué? Que está nublado. El sol está ahí, solamente que tapado por las nubes. Un pastor alemán celebró la liturgia el domingo. Esta oración es bastante ambigua porque al principio un pastor alemán, el perro, no. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Al sacerdote, el pastor, o sea, el que va a dirigir la misa, es que es alemán, ¿no?
vaya a comprar un beso de moza en la bodega. Moza significa una muchacha, o sea, el beso de una muchacha voy a comprar. No, ¿qué se refiere? Al dulce, ¿no? Muy bien, así tienen que colocar en los demás ejercicios. Dice, precisa la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La semiótica es el estudio de los signos en general. Este tema también ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Sería verdadero. ¿Se acuerdan lo que venía a ser los símbolos, indicios? Muy bien, la 3. ¿La semántica es parte de la lingüística? Perdón, yo voy a resolver las 5 primeras aquí. Las 5 primeras porque son varias preguntas y ustedes resuelven las demás. La 2 dice, ¿la semántica es el estudio de los significados? Verdadero. La semántica estudia eso, los significados. Dice, ¿la semántica es parte de la lingüística? Verdadero. La semiótica es el estudio de los significados. Falso, de los signos, no significados. Saussure afirma que el signo lingüístico tiene 2 caras. Verdadero, el significado y el significante. En la 5, igual manera, yo voy a trabajar los 4 primeros y ustedes los demás. Dice, escribe los semas de las siguientes palabras. Los semas es cada significado que puede tener una palabra. Por ejemplo, silla puede tener el significado de mueble, individual, de respaldar, de asiento, etc. Mesa, de mueble, tablero horizontal, zapato, calzado, cubre el pie, prenda de vestir. Son los semas, los significados que puede tener la palabra zapato. Televisor, artefacto, recibe y produce imágenes, también puede ser otro sema. Muy bien, así ustedes realizan los demás ejercicios. Vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Los números impares los trabajo yo y ustedes los números pares. Dice la 1, la semántica que estudia, el significado de las palabras. Los semas son mínima unidad de significación. La mínima unidad de significado vienen a ser los semas, los que estudia la semántica. La 5. Se refiere a las características o cualidades no naturales del objeto y revelan las normas sociales o la forma cultural. Eso vienen a ser los semas aferentes, los significados aferentes. A ver, ¿qué significa? Por ejemplo, tengo la palabra zorro, ¿no? Zorro. Los significados inherentes serían animal, ¿no es cierto? Mamífero, carnívoro. Esos serían inherentes porque son propios de la palabra zorro. Pero los semas aferentes son los que, por ejemplo, astuto. Oye, José es todo un zorro, o sea que es vivo, ¿no? También astuto también sería un significado, pero aferente, un significado de más, ¿no? Que se le está dando por el aspecto social. No es un significado propio de la palabra zorro, sino que a través del tiempo ha ido adquiriendo este significado. Muy bien. La 7. Estudia la evolución del significado de las palabras y oraciones a lo largo del tiempo. Se refiere a ¿qué? A la diacronía. Dia significa a través, sí, cronía, tiempo, a través del tiempo. 9. Campo semántico es una relación entre palabras que tienen semas comunes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo geranio, girasol, rosa, hortensia, todos que tienen como que son flores. Eso es un campo semántico. La siguiente. ¿En qué oración la palabra mano presenta significado denotativo? Eso quiere decir el significado real. Veamos. ¿Va a pedir la mano de su novia? O sea, ¿solo quiere la mano de su novia? No, eso es connotativo. Dame una mano para terminar el cuento, o sea, que lo ayude, no es que le tire una mano, no, quiere que lo ayude. El obrero se lesionó la mano. Ah, este es denotativo. ¿Por qué? Porque un significado denotativo de mano es que se puede lastimar, ¿no es cierto? Ahí está bien. Muy bien. Continuamos. La 13. ¿Qué oración presenta significado connotativo? Significa de interpretación. Beberemos el agua de la jarra. Ahí no hay nada que interpretar porque el agua se bebe. Dice, soy un tiburón en el curso de lenguaje. Ya, esta, ¿no? Significa que es muy bueno en el curso de lenguaje, pues no es que tenga la forma de un tiburón, sino que yo tengo que interpretar. 15. Palabras que se evita pronunciar por ser desagradable culturalmente. Lo que estábamos refiriendo en los ejercicios anteriores, esos serían los famosos tabús. ¿Qué opción presenta una oración ambigua? Es decir, que nos da como que doble significado, ¿no? Dice, hablaremos a los hombres de la luna. A ver, vamos a ver de atrás para adelante. Dice, la computadora contiene un virus. No hay demás, ¿no es cierto? Solamente que la computadora se ha dañado por un virus. Una tenue luz iluminaba el rostro de Elena. O sea, la luz caía sobre el rostro de Elena y se iluminaba. Está normal. Un barco cruzó el océano. Ya, normal. Una piedra cayó al agua. También normal. Dice, hablaremos a los hombres de la luna. ¿Por qué es ambiguo? Porque, primero, voy a hablarle a los hombres sobre la luna, sobre el satélite, o puedo decir que voy a hablar a los hombres que están en la luna.
sea, no está aclarado en esta oración, ¿no? Por eso es ambiguo. La 19. En el contexto propio de la palabra en un discurso o un texto, eso se llama significado, ¿no? El contenido propio. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea en el libro están los ejercicios de aplicación, los números pares, la página 47 a la 49, las lecturas, las preguntas que están en la página 51, rumbo a la universidad, los números pares. En el cuaderno, ¿cuál es su tarea en el cuaderno? Averiguar qué son las palabras tabúes y los eufemismos. Son dos cosas diferentes. Y van a escribir 5 ejemplos por cada uno. 5 ejemplos de palabras tabúes y 5 ejemplos de palabras que pertenecen a los eufemismos. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro primer tema sobre semántica.